Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Radio y Didáctica Online en YouTube. Ya saben que tenemos todos nuestros programas en Spotify, en SoundCloud, en iTunes. Y si no te has suscrito a nuestro canal, pues esperamos que te suscribas. Bienvenido a este programa que te acompaña cada semana con contenido de calidad para tu crecimiento, tu aprendizaje, tu desarrollo. Ya hemos ido formando una comunidad que vamos creciendo. Ya tenemos varios años aquí consistentes, insistir, persistir y nunca desistir. Aquí estamos aportando un granito de arena para que podamos todos construir juntos y siempre con especialistas maravillosos. Hoy tenemos a Rosa María Ares, amiga, colega, terapeuta, que tiene un centro que, bueno, si no lo conoces, tienes que entrar rápido. CIDI es un centro de desarrollo infantil que realmente ha venido aportando mucho desde hace ¿cuántos años ya? Tenemos Rosa? ya 16 años trabajando 16 años. con las familias y los niños. 16 años con un trabajo maravilloso. Y Rosa María Ares viene hoy a abordar un tema que de alguna forma a todo ser humano le toca, ¿verdad? Porque todos hemos pasado todos desde que nacemos estamos en un proceso de aprendizaje y de eso vamos a hablar hoy, del aprendizaje. Esas dificultades también que se pueden presentar en el proceso de aprendizaje, cómo podemos evaluar, cómo podemos identificarlo, cómo podemos apoyar el aprendizaje de la mejor manera posible nosotros como educadores, como padres, ese adulto que es quien acompaña, guía, orienta a ese niño o a ese joven. Y me gustaría, pues, ¿quién mejor que Rosa María para compartir con nosotros, no solamente desde su experiencia, su expertise, sus conocimientos? O sea, realmente es una persona que puede aportar mucho hoy en este programa, así que aprovechen este lujo que tenemos de contar contigo. Gracias de nuevo por aceptar esta invitación, qué bueno tenerte y poder conversar sobre algo que nos apasiona, ¿verdad? Todos los que estamos en este campo, en este mundo del desarrollo, del aprendizaje. Y quiero comenzar por ahí. ¿Qué es aprender? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo tú describirías, verdad, hoy, después de tantos años de experiencia, en qué consiste ese proceso? Que a veces lo mencionamos, pero no entendemos de qué se trata. ¿De qué se trata? Sí, así es. Mira, la verdad que cuando yo veo en la estructura qué es el aprendizaje, pues es evidente que es una de las marcas que nos hace a nosotros humanos, ¿no? Como seres humanos, como especie, pues tenemos un alto nivel de aprendizaje y eso es lo que nos ha llevado a poder desarrollar tantas cosas, tantos avances en tecnología, en ciencias y demás, ¿no? Evidentemente en niños estamos buscando aprendizajes que son básicos para la independencia, para el análisis, para tener una vida plena en la comunidad, ¿no? ¿Y el aprendizaje qué es? Bueno, el aprendizaje es la adquisición de una herramienta de una forma tan fluida que nosotros podamos ir construyendo sobre esa base. El punto de aprender algo es poder avanzarlo también de otra manera o de una forma novedosa, ¿no? Entonces es la adquisición de esa herramienta de una forma tan fluida como que nos permita a nosotros progresar en ella, avanzar en ella y evidentemente encontrar satisfacción en ella. Y yo creo que ese es el gran reto, ¿verdad? Que Así tenemos de disfrutar el aprender, el adquirir esas nuevas habilidades, esos nuevos conocimientos. Ahora con ese Mr. Google, que a un clic tenemos tanta información. Ayer estaba dando un taller en Santiago y le decía al equipo, la verdad es que es una universidad, o sea que es otra etapa nivel del aprendizaje, ¿verdad? En la vida del ser humano sabemos hoy en día, porque antes era como la escuela, ese es el momento de aprender, pero hoy en día sabemos que se habla de lifelong learning, o sea, aprendizaje para toda la vida, o sea, durante toda la vida, no paramos de aprender. Así es. Entonces es como una concepción totalmente diferente. Hasta el día que me vaya de este mundo voy a estar aprendiendo. Bueno, mira, fíjate. Y no es solo como la etapa escolar, ¿verdad? Claro que no, ya todo no se restringe a eso con las investigaciones que sabemos ahora de aprendizaje, de cómo el cerebro se desarrolla. El cerebro es plástico hasta el último día de nuestro respiro, hasta nuestro último respiro. Hasta ese momento estamos aprendiendo y tú ves cuentos de
ancianos de 80 años, 85 años, perdón para los que se sienten jóvenes, pero en realidad aprendiendo nuevas herramientas físicas o cognitivas o de cocina y demás, de hobbies, en constante aprendizaje. Entonces yo creo que ese aprendizaje continuo del cual hablamos ahora también los educadores es verídico. Así y es. es una de esas herramientas que nos lleva a la plenitud de vida. Así es. Hay muchas socioemocionales, evidentemente, pero el aprendizaje nos da una satisfacción tan intrínseca y personal que nos lleva a esa plenitud, y entiendo que ese aprendizaje continuo no debe parar. No para. Qué triste cuando alguien simplemente se da por vencido, ya sea por una circunstancia, por la edad, por lo que sea, que tira la toalla, como decimos. Así es. Porque realmente, sobre todo hoy en día, porque antes era mucho más limitado, ¿verdad? Pero con los recursos que tenemos, y la verdad es que en ese sentido, por ejemplo, yo veo a mi mamá que usa la tecnología, que sigue aprendiendo, que utiliza, o sea, que puede ver YouTube, que puede, digo yo, wow, incluso con la pandemia, qué maravilla el poder estar abierto a aprender, no cerrarse, a incorporar esas nuevas habilidades, esos nuevos conocimientos, esos nuevos recursos. Y la verdad es que es un proceso maravilloso. Y como yo le digo a muchos de los educadores con los que trabajo, llegar a ser competente en algo nunca se logra completamente. O sea, tú siempre vas a tener oportunidad de seguir perfeccionando y mejorando. Y yo creo que esa es por un lado, es como lo que te motiva a seguir dando. Y así mismo un niño, y me gustaría pues ahí contigo, Rosa, como experta en todo este proceso, y sé que haces mucho, quiero pasar al tema de la evaluación, pero ese niño, en esa etapa tan importante, esos primeros años, ese proceso de aprendizaje, está un papá, está un educador, y a mí me gustaría saber cuáles son esas alertas, o sea, cuáles son esos bombillitos que tenemos que decir, aquí hay algo que es a lo cual se le debe prestar atención en este proceso, como hablamos, de aprendizaje. ¿Qué se espera? ¿Cómo se espera? Y podemos decir, espérate, hay algo, que no me gusta usar la palabra normal, pero lo típico, lo esperado. Entonces, ¿cuáles son esas alertas en ese proceso de aprendizaje? Mira, la verdad. O las grandes áreas también. Sí, y yo creo que lo voy a hacer así con áreas, porque el desarrollo, cuando hablamos de aprendizaje, a veces nos enfocamos solo en la parte académica, que si lee, que si escribes y demás. Y con mucha presión también, y ¿verdad? con mucha presión. Y voy a llegar a eso, pero me encuentro que, bueno, pues ese tipo de aprendizaje académico es un indicador de salud psiconeurológica que nos dice cómo ese cerebro está trabajando, qué hace y qué no puede hacer si hubiese algún tipo de retraso, alguna problemática. Sin embargo, me cabe y quiero resaltar la importancia de 0 a 3 años. Yo a veces digo los primeros 1000 días del niño cuando está en desarrollo, pues evidentemente ahí hay un aprendizaje más dirigido fisiológicamente por el cuerpo, ¿no? Y por el vínculo con el padre y la madre, o los cuidadores en casos especiales, que de verdad producen lo que sería también los primeros cimientos, la primera semilla de un buen desarrollo. Después, lo básico, 0 a 6 años. O sea, 0 a 3, 0 a 6 es una etapa sumamente lábil para un buen desarrollo, para tener, lógicamente, aquellos esquemas que vamos a necesitar en un futuro a nivel de aprendizaje académico listos. Así que los primeros 2000 días son sumamente importantes. ¿Qué debemos de ir viendo a nivel de alertas y eso en ese proceso de desarrollo? Pues evidentemente yo a veces lo divido por diferentes áreas. Y la primera, no quiero dejar de resaltar la parte genética. Ya nosotros tenemos, pues, evidentemente muchísimos avances a nivel de genética y se reconocen ya, pues, enfermedades o condiciones que se pudiesen desarrollar a nivel genético que la persona pudiese traer de una forma fácil. Todavía es muy pionero, entonces tenemos que tratar de considerar eso, pero está ahí ya, ¿no? Presente. La parte nutritiva, importantísimo, en el proceso del niño ir desarrollando, inclusive aquellas alergias y demás nos dan unas cuantas pinceladas sobre el desarrollo de ese niño a nivel fisiológico. La parte sensorial y social, o sea, cómo el niño a nivel sensorial, cuando hablo sensorial me refiero al olfato, a la audición, a la parte táctil, a la parte visual, todas estas, por decirlo así, abordajes sensoriales que inclusive incluyen ese balance y esa coordinación motora. Es importantísimo tenerlos presentes
y cuándo estos esquemas se deben de estar dando de una forma natural. Para saber si pues estamos presentando una alerta o no en ese ámbito de desarrollo. También está la parte comunicativa, sin duda alguna, qué tanto el niño puede entender su lenguaje y qué tanto puede comunicar en su lenguaje, es importantísimo. Y después, como último, antes de aprendizaje, por la parte cognitiva. Ujú. Esto nos va dando lo que es, bueno, pues autorregulación, ese desarrollo emocional en sí, y nos va informando a los educadores, a los psicólogos, a los especialistas en desarrollo, cómo ese niño va demostrando salud psiconeurológica. Entonces, es importante, no tenemos forma de saber cómo ese cerebro se está desarrollando, sin embargo, es el órgano más importante que tenemos en todo el cuerpo. Como diría mi hermano, somos nuestro cerebro. Somos nuestro cerebro. Y tenemos que ir acompañando a ese niño para ir identificando esos esquemas que no pueden estarse dando de una forma natural y estimularlos. Yo digo a veces que en ese proceso de aprendizaje y desarrollo siempre hay buenas noticias porque siempre se progresa. Siempre. Nunca es estático, ¿no? Entonces, muy dinámico. Lo importante es estar informado, estar al tanto, estar alerta y tomar medidas, que existen muchísimos recursos para poder llegar. A los 6 años comienza ese proceso, o bueno, ya comenzó un poco antes, pero el proceso de alfabetización, lo que ya comenzamos nosotros a decir, bueno, aprendizaje, que si matemática, que si lee, que si escribe y demás. Pero eso conllevó todo un proceso de 2000 días de desarrollo que se debió de haber dado. Y como educadores, usualmente lo que estamos buscando, no más que si lee o escribe, es esas partes básicas, esas habilidades básicas. Zapata. La como zapata. El edificio no va a poder si no Así es. tiene una... Así es. Y ver esa zapata desde todos estos esquemas y estas áreas es importantísimo a la hora de ser asertivos en una intervención, un acompañamiento o una ayuda. Totalmente. Ajá. Totalmente. Qué bueno que tú mencionas eso, porque a veces nos concentramos que si se sabe las letras, que si se sabe los colores, que si sabe sumar, que si sabe... Y no le damos tanta importancia a muchos padres por desconocimiento, porque tenemos las mejores intenciones, incluso educadores. Esos primeros años, esa base que no lo estamos vinculando muchos, o sea, muchos padres no lo vinculan necesariamente con el aprendizaje y tiene un vínculo directo, o sea, una relación directa. ¿Qué está haciendo con su cuerpo ese niño? ¿Cómo se relaciona con las demás personas? ¿Cómo responde? Tuvimos un programa reciente buenísimo de cómo identifico esas dificultades en el lenguaje, lo que tú decías, comprender cómo se está dando ese proceso. Y a veces llega el momento un poco tarde en el que identificamos, o sea, se identifica, pero no nos dimos cuenta por no comprender la importancia de todo. Tú hablabas de lo sensorial, o sea, cómo está reaccionando, respondiendo y actuando ese niño con su entorno. Así es. Entonces, todo eso va a traducirse luego en un aprendizaje, o sea, en su capacidad, va a influir en su capacidad de aprender. Así es. Miren, para aprender, a pesar de ser tan importante, como decíamos, y el aprendizaje continuo, uno tiene que estar en un esquema de confianza, de sostén. O sea, tú no puedes estar en un estrés abrumador, no puedes estar en un estado de supervivencia donde tú no te sientes seguro. O sea, se necesita un ambiente específico para que el cuerpo y la mente o el cerebro pueda de verdad abrirse a aprender. Entonces, evidentemente, las escuelas y los colegios nos ofrecen ese tipo de ambientes de seguridad, de confianza. Pero necesitamos asegurarnos que en el desarrollo del niño eso también se pueda dar. Porque un niño que está en una desconfianza garrafal, una inseguridad por su persona, ya puede ser por lógicamente a cualquier trato o vínculo o por el ambiente que les rodea, que es demasiado abrumador para él procesar, no va a estar dispuesto a aprender. Entonces se requiere de un ambiente, y cuando se hace una evaluación para ver el proceso de aprendizaje, ese ambiente hay que estudiarlo, cómo el niño procesa eso, porque eso impide el aprendizaje, impide totalmente. Yo estoy en otro tema, estoy en un tema de supervivencia, no estoy seguro, no me siento confiado. ¿Cómo voy a aprender? Sí, o cómo me voy a desarrollar, o cómo voy a interactuar con mi ambiente si no hay las condiciones, si no se dan las condiciones. Así es. Entonces es tan importante también qué me rodea y cómo yo proceso lo que a mí me rodea para el niño, para la persona en aprendizaje.
Y hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo. Nosotros como acompañantes, adultos acompañantes, Ay, pues sí. estamos para ofrecer el ambiente oportuno. El ambiente oportuno que me le dé a ese niño la apertura hacia un aprendizaje, en este caso, pues evidentemente de herramientas de independencia, porque lo que hablamos a nivel académico es para pues, ser independiente. Es necesario eso. Entonces hay que ver también al niño como persona en ese proceso de aprendizaje y no necesariamente solamente la habilidad, que si lee, que si no lee, como tú decías anteriormente. O sea que sí, la verdad que son muchos factores, pero son ricos y lo bueno es que nosotros como adultos podemos manejarlo, por decirlo así, para bien. Excelente. Tú hablabas del componente genético, o sea, todo, y me encanta. Y ahora entras ¿verdad? Lo que ha sido siempre como ese genética, nature, ¿verdad? Versus nurture. O sea, exacto. Lo que tú traes y lo que es tu ambiente. Y definitivamente tú hablas de estos factores que hay que tomar en cuenta, porque hablamos, lamentablemente, este muchacho que no quiere aprender, no es que no quiere, o este muchacho que es muy vago. Entonces empezamos a ponerle etiquetas y siento que a nivel cultural, y lamentablemente está muy arraigado esto de simplemente atribuirle a la niña, al niño, como me dijeron el otro día en un taller que dábamos, y decía una maestra, sí, imagínate que yo fui a una escuela y la maestra seleccionó a los niños y decía, bueno, no, este es el lento, no, este es bruto, Entonces, qué pena que no comprendemos y que nosotros mismos, muchos hemos pasado, o sea, muchos de nuestros educadores, de las personas adultas han pasado por situaciones traumáticas que, como tú dices, ambientes que no han favorecido, que más bien han impedido, han limitado el potencial, a mí me encanta esa palabra, ¿verdad? Potencial de aprendizaje, potencial hasta dónde puedo llegar. Y realmente yo creo que es interesante, Rosa, ver todos esos componentes. O sea, ¿qué trae el niño, la niña, obviamente? Pero ¿qué ha venido de ese ambiente? O sea, ¿cuál es el ambiente en el que ha podido o no desarrollarse de manera sana, poder ¿verdad? Llegar hasta un punto que, como tú dices, a los 6 años empieza como, aunque ya cada vez más temprano, así lamentablemente, así es. ¿verdad? Cada vez hemos ido bajando más esa escolarización esos aprendizajes académicos, lamentablemente, porque hay que dejar al niño jugar. Hemos tenido varios programas sobre esto y hemos insistido mucho, ¿verdad? De que el niño juegue, aprende a través del juego, obviamente con guiado, con intención. Pero bueno, ese es otro tema. Pero definitivamente, qué interesante que tú lo abordes desde esa perspectiva. Y yo creo que ahí, ¿qué podemos ver? O sea, un adulto, vamos a decir, simple mortal, que no tenga ni conocimiento, ni la trayectoria, ni se haya especializado. ¿A qué tiene que prestar atención para poder, vamos a decir, identificar si hay una necesidad, si hay una dificultad, si hay un requerimiento de apoyo, de una ayuda adicional? O sea, ¿cuáles son esos aspectos que tenemos que Mira, ver? si yo fuese, evidentemente hay muchísimos, y creo, por ejemplo, que una de las de proyectos e iniciativas que tenemos que tener como comunidad, como país, es evidentemente tener aquellas formularios, información sobre edad temprana que nos ayuden a informar a los padres, que son los más próximos a los niños, qué factores e indicadores les pueden ir diciendo sobre el desarrollo de sus hijos. Pero la verdad es que existen grandísimos. A nivel motor, por decirlo de alguna forma, la parte de la marcha del niño, o sea, el caminar alrededor del año, es determinante, porque claro, se llevan muchísimas habilidades antes de eso, que el niño después demuestra con la caminata. ¿Qué pasa? Cuando yo le decía que hablábamos de aprendizaje ahorita, y yo le decía, tiene que ser lo suficientemente fluido como para poder construir sobre eso. También me refiero, por ejemplo, el aprender a caminar, en un inicio, lógicamente, es un poquito accidentado, el niño no tiene balance y demás, pero prontamente ese niño debe ser capaz de tener una marcha que le permita después saltar y correr. Entonces, hay veces que tú dices, no, ese niño camina, pero camina de una forma arrítmica, de una forma rarita, ¿no? Entonces, esos son indicadores de que a pesar de que caminó, hay algo que no se está dando tan fluidamente como debía. Igual con el habla.
sea, con la comunicación expresiva, que usualmente es la que pues precede después de la parte receptiva, el niño habla, pero solo comunica una palabra, pero no necesariamente pronuncia todos los fonemas. Pero entonces, lo que se busca en esos hitos de desarrollo de motor a nivel de caminata, comunicación a nivel expresivo, la parte cognitiva a nivel de juego en específico, es qué tan fluido, qué tan natural se ve eso en el niño. Y el padre es suficientemente sensible para saber que hay algo que no está. Que no está bien. Usualmente yo tengo padres que llegan, la mayoría de los padres llegan a la consulta por curiosidad propia. Y como que hay algo que no me cuadra. Pero hay veces que queremos tapar y no enfrentar y como que dejar pasar y no te preocupes que eso va a venir y quizás se nos va el tiempo y reaccionamos tarde. De acuerdo. O sea, se pueden dar como las dos. Las dos cosas, ¿verdad? Que hay padres, tienes toda la razón, hay padres que de repente, aún viendo quizá, pues evidentemente lo que el niño está demostrando, se le hace muy difícil. Yo creo que uno trae desde el día uno una ilusión y una vida imaginativa con el hijo que va a tener. Y todos los días tú tienes que desmontar esa realidad que tenías y asumir al hijo que evidentemente te ha tocado, que igual va a ser maravilloso. Entonces, Rosa, lidiar el un hijo poquito, ideal versus el hijo real, ¿verdad? Oh Dios, todos los días, hasta nosotros que somos tan conocedores del desarrollo nos pasa lo mismo. Tenemos que asumir el hijo real. Que nos tocó real. Pero en ese sentido, el ser humildes en saber, aquí no estamos cuestión de poner nombres. Cuando nosotros tenemos diagnóstico, lo que estamos buscando son soluciones. Gracias. Y hoy les digo que existen muchísimas herramientas que ayudan. Su hijo, es más, le aseguro que su hijo hoy no es el mismo que va a ser mañana con una intervención apropiada y oportuna. Entonces, lo importante es poder llegar al sitio adecuado, poder tener el acompañamiento que se necesita y ustedes verán cómo su hijo evidentemente va sobrepasando esas etapas. Pero hay que ser humildes en el momento de decir, yo veo algo que no está de acuerdo a lo que es, acérquese a su pediatra, acérquese a su doctor de familia o a un psicólogo o educador si está ya, lógicamente, en la escuela. Pero existe tanta ayuda y es importante, pues sí, o sea, buscarla y saber que vamos a progresar a partir de ahí. Entonces, el primer paso es ese, o sea, estar alerta, conocer, y los invito a seguir buscando información como padres, como educadores, conocer eso que se espera, esas etapas, esos aspectos importantes, para estar alerta, para estar atentos, para observar, para identificar y poder actuar a tiempo. Y como tú dices, están todos los recursos, están todas las herramientas, se puede. Y se crean las condiciones, ¿verdad? Para con cada niño, porque cada niño, tú que tienes todos estos años con CIDI, ¿verdad? Cada niño, cada familia, cada situación es única, distinta. Aunque obviamente hay algunos comunes, ¿verdad? Pero en general, sí. El abordaje. Entonces, me gustaría cuando volvamos de la pausa para que hablemos de la evaluación, la importancia de la evaluación. Yo sé que ustedes desde CIDI y tú como especialista, ¿verdad? O sea, hay que partir de un resultado, o sea, de unas evidencias para entonces tomar decisiones, porque a veces queremos como que saltar y hacer cosas por nosotros mismos. Y yo hago esto y esto se resuelve. A veces, lamentablemente, yo hago esto, yo le doy una buena pela, yo lo pongo de castigo, porque estamos tan lejos de lo que es realmente. Estamos asumiendo que el niño lo está haciendo a propósito, que está molestando, así es. que tal cosa, o sea, y no nos vamos a la raíz o no nos vamos a aquello que realmente, eso que tú dices, vamos a buscar soluciones. Entonces, cuando regresemos de la pausa, Rosa, yo quiero que nos enfoquemos en ese componente de evaluación del aprendizaje, pero también en el abordaje, o sea, lo que sí es recomendable, cómo podemos quizás en algunos casos de ciertas dificultades, cómo podemos abordarlo de manera general, porque obviamente cada caso va a conllevar todo una intervención distinta. Así es. Pero la idea es que hoy de este programa pues comprendamos mejor, invitarlos, porque es una invitación, al final cada quien la acepta o no, invitarlos a seguir profundizando sobre esto, porque todos estamos aprendiendo constantemente. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo has aprendido tú como adulto, pero cuando niño? ¿Cómo aprendiste?
¿cómo se daba? ¿Qué te motiva? O sea, ¿qué te lleva a aprender a tu hijo o tu hija? ¿Lo conoces lo suficiente? Hablamos de los intereses de los niños, pero yo siempre digo a un listado de cada niño a los educadores y al lado de cada nombre pon lo que le interesa. No es tan fácil. O sea, ¿cuáles son esas necesidades reales que tiene cada uno? ¿Estamos respondiendo a esas necesidades? Son preguntas que nos llevan a ir más allá del simple, este muchacho lo que no le gusta leer. ¿Qué está pasando? Como me dijo una educadora, yo hoy en día no me gusta leer, pero mi educador me ridiculizaba frente a mis compañeros, me ponía a leer frente a mis compañeros, le daba con una regla a la pizarra, yo arrastro eso. Tenemos mucho poder en esa primera etapa y eso nos acompaña de por vida. O sea, incluso hasta, como tú decías, ese amor por el aprendizaje puede ser dañado, limitado por una experiencia, por las experiencias que nosotros como adultos le brindamos a los niños. Entonces, estamos hablando de algo potente, el aprendizaje y una reflexión personal. ¿Qué pasó en tu niñez? ¿Qué pasó en mi juventud? ¿Cómo abordaron el aprendizaje en mi familia? O sea, todo eso también yo lo traigo cuando estoy educando, cuando estoy criando. Así que cuando regresemos, no se pueden ir porque se va muy rápido. Cuando regresemos, continuamos con este tema de la evaluación del aprendizaje para identificar, ¿verdad?, esas dificultades, pero también el abordaje, la intervención. Vamos a aprender mucho como estamos ya aprendiendo con Rosa María Ares. Así que no se vayan. En breve regresamos con Didáctica Radio. Es tiempo de moverte, de descubrir y reconectar con eso que te apasiona. Es tiempo de encontrar lo que tanto estás buscando, porque tu momento de disfrutarlo se acerca. Inicia una temporada. Inicia la Autoferia Popular 2021. Este año, muévete y atrévete a explorar nuevas dimensiones para que te montes desde ya y empieces a pagar en enero del 2022. Encuentra todas las innovaciones de vehículos, obtén descuentos en seguro y participa para ganar en el inicial de tu carro nuevo. Solicita hoy en concesionarios y distribuidores en todo el país, en sucursales del Banco Popular Dominicano o en la web autoferiapopular.com.do. Disfruta la Autoferia Popular como nunca antes. Banco Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Continuamos aquí en Didáctica Radio. Bueno, Didáctica Radio en Spotify, en SoundCloud y en iTunes, y Didáctica Online en YouTube. Y qué bueno que podemos tener a Rosa María Ares, realmente privilegiados de contar contigo hoy y de continuar con este programa sobre el aprendizaje, nada más y nada menos que sobre el aprendizaje. Felicitar al Banco Popular, que es parte importante de este programa, que nos apoya y que recientemente recibió el reconocimiento de RD Incluye por sus prácticas inclusivas. La verdad que es una institución que sigue sorprendiéndonos siempre con nuevos reconocimientos, con premios, con su compromiso con el medio ambiente, con la educación y con el aporte al país. También lanzaron su Academia de Finanzas con Propósito, una academia que cuenta con programas formativos en el área de finanzas. Entren ahí, Academia Finanzas con Propósito, a través de Popular en línea. En esa academia pues van a poder formarse de manera gratuita a cargo de facilitadores maravillosos, especialistas en el área de finanzas personales, finanzas empresariales. Y bueno, pues nada, continuamos con el programa y vamos a abordar ahora en esta segunda parte el tema de la evaluación. Tú que eres especialista, Rosa, al momento de evaluar, ¿se evalúa de acuerdo a, vamos a decir, yo puedo evaluar de manera general el aprendizaje? Tú hablabas del desarrollo, o sea, toda esa primera etapa. ¿Qué hacemos ante, identifiqué una alerta? ¿Cuál sería el proceso para evaluar? ¿Cómo evaluamos? ¿Qué nos arroja la evaluación? ¿Por qué es tan importante la evaluación? Mira, la verdad que la evaluación es todo un proceso bastante apasionante porque tenemos mucha información ya, gracias a Dios, pues la
la ciencia a nivel psicométrico ha avanzado también muchísimo. Y en realidad yo siempre he dicho que las evaluaciones se diseñan, no se hacen. Se diseñan de acuerdo. Me gustó, excelente. Así es, se diseñan de acuerdo a lo que está aconteciendo con el niño. Qué áreas están siendo comprometidas, cuáles no, dónde tengo que investigar un poquito más y dónde puedo, pues por ejemplo, evaluar explorativamente. Entonces, todas las evaluaciones no deben de ser iguales. Deben ser diseñadas para el niño, la familia que se acerca a uno, ¿no? Con cualquier cuestionante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos evaluaciones, la mayoría de las evaluaciones son comparativas con el grupo de niños de la misma edad, por decirlo de alguna forma. O sea, cuando tú vas al pediatra y ves la talla y el peso del niño, se compara con otros niños de la misma edad y te dan una curva y te dicen cómo es. Usualmente en aprendizaje también es así. Se compara con una muestra aleatoria de niños de la misma edad y te dicen, no, mira, pues tu hijo está en el rango por debajo de lo esperado o por encima de lo esperado y demás. Pero también existe aquellas, y yo creo que ahora, por ejemplo, no podemos dejar pasar un programa sin hablar de pandemia y COVID. No, ya esto está para, ya es parte de nuestra... la parte de evaluar el niño en progreso. O sea, hay evaluaciones que son ya de cómo ese niño va progresando a partir del tiempo, ¿no? En el transcurso del tiempo. Y creo que ahora, por ejemplo, en situaciones como esta, donde la educación ha sido pues evidentemente grandemente impactada, lo importante es hacer evaluaciones temporales para ver el progreso del niño como tal, solito él, sin comparación necesariamente con otros, ¿no? De todos modos, a nivel psicométrico contamos con evaluaciones que son en vivo, sería la palabra. O sea, los resultados, como ya se hacen a nivel de software, tenemos una muestra en vivo de los niños y qué está pasando. Y evidentemente ahora los resultados que tenemos pues son comparativamente con niños que también tuvieron pues el proceso de pandemia y confinamiento. Entonces, en la evaluación tú diseñas, dependiendo de la edad del niño, hay evaluaciones que son de desarrollo, otros son psicoeducativas, y cada una tiene sus componentes que tienen que estar presentes de alguna forma en una evaluación. ¿Por qué razón? Porque no solo, o sea, la evaluación no busca solo un nombre, un diagnóstico o descartar un diagnóstico, sino que está buscando qué recomendaciones son las adecuadas para este niño y para la necesidad de este niño y de esta familia. Entonces, cuando es así, pues evidentemente yo tengo que ser apropiada en el abordaje que estoy haciendo. Y yo quiero que hoy, o sea, busquemos, inclusive cuando ustedes ven en el modelo médico, de si van al cardiólogo y demás, lo que estamos buscando es un tratamiento adecuado. Claro. Entonces, vamos a irnos por encima ya del diagnóstico, que a veces, lógicamente, todos los papás estamos como que, oh, Dios mío, le van a poner un nombre, esto va a ser malo. Sino esa parte de qué viene después. Entonces, con el qué viene después, tenemos que ver herramientas, por decirlo así, en áreas que tienen que ver con la parte sensoriomotora, con la parte comunicativa, con la parte cognitiva, con la parte de aprendizaje. No sé si me estoy yendo en un lenguaje muy complicado. No. Con la parte de aprendizaje. Y se pueden hacer aquellas evaluaciones que son específicas de lectura, de lectoescritura, específicas de matemática, específicas solo de funciones ejecutivas, específicas de atención, que todos estamos siempre curiosos con la parte de atención. Evidentemente llevan muchas áreas de desarrollo también, pero un poco más focalizadas en aquello que estamos buscando, y si se necesita un referimiento, pues evidentemente se hace. Quiero recalcar que en el proceso evaluativo también los padres y los maestros contamos con muchísimos profesionales pediátricos. Y la verdad que utilizar equipos que puedan ayudarnos a comprensivamente ver todo, desde la parte nutritiva, como yo decía en un inicio, hasta la parte de aprendizaje, es importantísimo. O sea que a veces tenemos que trabajar en equipo para poder llegar a conclusiones que sean de verdad fructíferas para una buena recomendación y una buena prognosis en el desarrollo del niño. Pero igual, es buscando soluciones que estamos, no necesariamente buscando malas noticias, ¿no? Así que ver la evaluación como un proceso de crecimiento específico para ese niño y para esa familia me la encuentro sumamente oportuna en su definición. Y qué bueno que tú lo mencionas de esta forma, porque hay como tanto temor, hay tanto miedo a dar ese paso para evaluar, y sé, incluso estuve recientemente con una familia, sé que a veces es duro, porque no puedo usar otra palabra, para una familia que le pongan nombre a quizás algo que vienen ya como hay alertas, vienen identificando,
pero como ella me decía, o sea, wow, o sea, ha sido un proceso de yo, ¿verdad?, aceptar. Ella me dice, yo he vivido un proceso como hasta de duelo. Definitivamente, a veces es difícil, pero ponerle nombre a algo y ya saber, eso fue como cuando yo tenía dolor, no sabía lo que era, cuando por fin supe, se llama endometriosis. Definitivamente eso es como que ya, sé lo que es, ¿qué tengo que hacer? Empiezo a descubrir yo me pedí de una vez un libro de este tamaño que se llamaba endometriosis, o sea, y grupos y especialistas en endometriosis. Entonces, si no tengo el nombre, si no tengo ese diagnóstico, no voy a saber, nunca qué hacer, ni cómo hacerlo. Voy a seguir viviendo tengo dolor, no sé lo que es. Pues así mismo, con un niño y nosotros mismos, muchos adultos, que lamentablemente no se identificó a tiempo y no pudimos recibir esos apoyos. Como tú dices, hoy en día contamos con tantas herramientas. Sí. Entonces, qué triste que por miedo, por una connotación negativa que tiene la palabra evaluación o el diagnóstico, qué triste que nosotros tengamos que caer en muchas veces prolongar lo que como quiera viene, porque como digo yo, prolongar lo inevitable, pero entonces desaprovechando, o sea, sin aprovechar un momento precioso en el que podemos intervenir. Entonces, como tú dices, vamos a partir de ahí. Wow, eso me da luz, ya yo sé lo que hay, qué me toca, y es de valientes. Es de valientes, porque yo conozco familias incluso, o sea, someterse a un proceso, pero es la vía para poder, vamos a decir, lograr los resultados que esperamos. Mira, y la verdad es que cuando hablamos, como decía ahorita, de aprendizaje, lo que en realidad nosotros como educadores y padres lo que estamos buscando es salud mental. Así es. Cuando no se está dando de una forma, por decirlo de alguna forma natural, vamos a decir, la curiosidad de llegar a el punto donde podemos tener una intervención o una ayuda adecuada para que en un futuro tengamos adultos saludables a nivel mental. El aprendizaje como indicador de un buen funcionamiento mental para que cuando el niño sea adulto tenga una salud mental y pueda alcanzar una plenitud de vida. A veces nosotros estamos de que yo quiero que mi hijo sea feliz. Y yo le digo, no, o sea, la felicidad es tan propia de cada quien que yo lo que ando, bueno, nosotros en CD Children decimos que andamos buscando sonrisas y esperanza. Pero en realidad, exacto, ese es nuestro hashtag, buscando sonrisas, buscando esperanza. Pero en realidad lo que estamos buscando es que cada niño sea pleno en su rol. Y cada plenitud es diferente. Entonces, el ofrecerle la mejor oportunidad que el aprendizaje como indicador nos va a ir guiando es lo más apropiado. Y estas evaluaciones lo que vienen es hacer un trabajo de trazar un camino que cuando sean adultos nos aseguren salud mental y plenitud de vida. Entonces, por eso es que yo me siento tan apasionada en el proceso de diseñar una intervención tan apropiada para esa familia y para ese niño que surta un efecto que a posteriori me dé un adulto con salud mental. Exactamente, o sea que a partir de la evaluación es como ese mapa, esa ruta. O sea, a partir de esa evaluación tenemos una ruta mucho más clara, podemos tomar decisiones informadas, o sea, sustentadas en la evidencia. Así es. Y esas decisiones pues son para ayudar, así es, no para limitar o para, vamos a decir, atrasar. O sea, lo que queremos todos es que ese niño pueda lograrlo. Entonces ahí se hacen todos los ajustes y ahí viene como esta última parte, porque el programa se nos va rapidísimo y estos son temas que deberíamos, ¿verdad?, durar una tarde. Pero definitivamente ahí viene toda la parte, o sea, está el ambiente. Tú hablabas del ambiente, incluso el ambiente de aula. Señores, a veces un niño en un ambiente, el mismo niño, o sea, incluso recientemente estuve en un evento de Dream Project, que es un proyecto bellísimo. Ay, sí, yo lo sigo también. Y Dream nos hablaba de cómo estudiantes que estaban en la escuela pública de al lado iban en la tarde a Dream y él es el mismo ser humano con su mismo ADN y se comportaba totalmente diferente, o sea, su motivación, porque el ambiente que se creaba ahí era distinto. El tipo de estructura, de actividades, de estrategia. Entonces tú dices,
no es el joven, en este caso eran jóvenes que iban en la tarde, ¿verdad? No es el niño, hay algo más. Hay algo Obviamente más. puede haber algo que trae el joven, el niño, que ahí lo identificamos. Pero ¿qué está pasando en ese ambiente? ¿Cómo podemos reestructurar ese ambiente? Entonces me gustaría que habláramos no solamente del ambiente, sino de las estrategias, de esos aspectos que entonces nosotros como adultos tenemos en nuestras manos y que son tan poderosos, o sea, que pueden tener un impacto tan grande en lo que es ese proceso de aprendizaje. Sí, la verdad es que sí. Esa parte de vínculo, nosotros los seres humanos evidentemente necesitamos tener relación con otros para poder ser plenos, para poder alcanzar, pues evidentemente, progreso, ¿no? Y ahora más que nunca, cuando estamos tan quizá apartados, tan ensimismados con tanta problemática, no nos damos cuenta del impacto que podemos tener en otra persona cuando saludamos, cuando nos dirigimos a ellas. Todo el mundo, yo creo, Margarita, anda buscando ser reconocido, anda buscando ser luz en otra persona o que otra persona reconozca su luz de alguna forma. Y yo creo que es tan íntimo ese proceso, esas miradas a los ojos, ese yo te entiendo. A mí me gusta mucho con niños, por ejemplo, que están teniendo problemas de aprendizaje de repente y conductuales. Yo sé que tú eres mejor de ahí. Yo sé que ese no eres tú. Puedes dar más. Yo sé que ese no eres tú. Es tan importante reconocer que en esencia yo soy bueno, en esencia yo soy valioso y en esencia, bueno, pues evidentemente yo haré falta si no estoy. Entonces, ese vínculo de reconocimiento del niño creo que es importantísimo. No requiere de premios, no requiere de mucho esfuerzo. Ese tema de saber el niño que es digno de un espacio, ¿ok? Y de la relación con su maestra, con sus padres, con sus cuidadores, es importantísimo. No importa conducta alguna que pueda empañar esto, repetitivamente en espacios con el niño hay que reafirmar ese mensaje. Y yo entiendo que hasta nosotros los adultos necesitamos de eso y por eso pedimos de nuestras parejas, pedimos de los amigos y demás. O sea que es naturalmente una necesidad que tenemos como seres humanos. Necesidad humana. Y el ambiente debería de ir, evidentemente, salvo que siempre hay algunos conflictos y demás, debería ir siempre como eje principal en reconocimiento, validación y dignidad de ese niño. Eso me va a dar aprendizaje, eso me va a dar, sería como la brújula, ¿no? De cómo yo crear un ambiente suficiente, ¿no? Para un desarrollo. Yo quería también, igual al margen, decirle, el ambiente para un aprendizaje óptimo no es de muchos materiales. O sea, ni no tiene que ser de muchos colores, no se requiere de tanto. Se requieren de personas dispuestas a crear un vínculo de confianza y de sostén en el niño y de ahí fluir. Y de seguridad. Y de seguridad. Por eso es que cuando cambian de ambiente, pues evidentemente tienen pues más apertura, más curiosidad. El ser humano de por sí es curioso para aprender. Si no hay curiosidad, hay que ver y evaluar qué es lo que está pasando. Qué lindo sería que los niños de alguna forma tengan el cuento y la experiencia de poder iluminar un espacio cuando entran, de poder sentirse bienvenidos, aceptados cuando entran hasta en su casa, hasta en su colegio, hasta en un aula, en una clasecita de hobby, ¿no? Entonces creo que más es el adulto y cómo recibe emocionalmente a ese niño y a esa persona que va a poner el cimiento del aprendizaje, que los artefactos o los instrumentos que se utilicen para llevarlo a cabo. Y todos los recursos. Claro que no. Entonces el ambiente en este caso es esencial. Y yo creo que el legado del educador, el legado del padre, la madre y el cuidador es precisamente ofrecer un ambiente que, vuelvo y digo, no requiere de tanto sacrificio, pero un ambiente suficiente para que ese niño se sienta reconocido, validado y digno. Excelente, no, definitivamente. Y sé que hay momentos duros, ¿verdad?, en los que hay que el abordaje de manera intencional tiene que hacerse, vamos a decir, para poder ayudar a ese niño a superar, si pudiéramos usar esa palabra, ¿verdad?, superar
quizás pequeños No, y miren, dificultades, esos. te digo algo, cuando te hablo de este tipo de ambiente, no quiere decir, mira, los límites están puestos para poder llevar un mensaje de confianza en el ambiente. O sea, que no estoy diciendo, mira, ahora vamos de repente a quererlo mucho y ya no, al contrario. Hay una parte de límites donde el niño siente seguridad, sabe dónde contenerse, a dónde se pasó, a dónde no se pasó. Y en el aprendizaje, no quiero irme, y gracias a Dios que tú pones este tema, sin decirlo, para un buen aprendizaje se requiere un nivel de estrés, se requiere un nivel de reto. No se puede todo fácil. Uh-huh. Cuando tú tienes un nivel de reto propio, ¿ok? El estrés que produce es positivo para el cambio. Para nosotros cambiar y asumir habilidades, necesitamos pasar por un momento de estrés que nosotros, los profesionales, llamamos positivo. Uh-huh. Apropiado, le pueden llamar retos, demás. Pero se necesita un poquito de ese shake, ¿no? Para que el niño pueda aprender, o el adulto en su caso pueda aprender también. O sea que cuando hablo de este ambiente humano de dignidad y demás, también es de expectativas, con un estrés, claro, positivo, y también incluye esta parte que de límites, de esto es lo que estamos esperando que se produzca a nivel conductual para poder ir progresando, avanzando y supliendo, pues evidentemente, ese aprendizaje. Entonces, se requiere de eso. En ningún momento yo entiendo a veces que esa parte sin límite, y esto es otro tema que podemos abordar, pero, no, que yo como llego a las 7 de la noche, pues solamente es amor lo que voy a dar. No necesariamente comunica ese amor que tú quieres dar, esas expectativas positivas que tú tienes sobre la persona de ese niño. No necesariamente, se lo dejo de cuestionante. Sí, como dicen, con amor basta, espérate, que amor y otros elementos. No, y es el mensaje al final, el mensaje de, inconscientemente, yo sé que los estudios no son importantes o tú no das para más o algo por el estilo, sin decirlo, lo dices. Entonces, hay veces que esos mensajes, pues evidentemente, no necesariamente, a pesar de ser intencionalmente buenos, hacen un efecto bueno. Así es. Y eso podemos igual, pues evidentemente, irlo desarrollando en otro programa, momento, pero definitivamente. Piénsenlo, se lo dejo de tarea, piénsenlo. Bueno, hablar de aprendizaje es hablar de, un proceso, imagínense, que dura toda la vida, como hemos dicho, un proceso interesante, complejo, pero también sencillo, por un lado, porque se da de manera natural y cuando suceden, pues hablamos de la importancia de la evaluación, cuando identificamos esas alertas, qué importante es evaluar, identificar, acompañar, buscar esas herramientas más que culpar o señalar o simplemente darnos por vencidos o frustrarnos. Yo creo que más que nada buscar soluciones. Me encantó como ese enfoque que le hemos dado, buscar soluciones. Sí podemos aprender, cada quien da su manera, cada quien a su ritmo. Todos aprendemos de una forma o de otra. En algunas áreas nos desarrollamos más o tenemos más interés o más capacidad. En otras quizás un poco menos. Como digo yo, nadie es completamente bueno en todo. Entonces nos vamos pues complementando. Aprovechemos para identificar esas fortalezas y a partir de la fortaleza pues trabajar pues esas necesidades, esas dificultades. Me gustaría, Rosa, porque se nos fue el tiempo, como siempre, se nos va muy rápido. Me gustaría como una última recomendación para padres, para educadores, en este abordaje del proceso de aprendizaje, de un proceso tan maravilloso, único del ser humano, espectacular, en el que ese cerebro, ese cuerpo, esa mente, ese corazón, todo se involucra. Todo se involucra. Sí. Verdaderamente con resultados magníficos. Bueno, pues le voy a dejar quizás un consejo un poco más vivenciado. Ya estamos a final de año y uno comienza a desarrollar pues metas para el 2022, que promete ser un año. El año. Y le voy a decir esto, pónganse como meta aprender algo junto a sus hijos. Aprender algo junto a su pareja, machuca. Le voy a decir, porque la experiencia de un aprendizaje conjunto es tan grandiosa. Entonces, algo que usted no sepa hacer, compártalo con su hijo y aprendan esa experiencia. Pasen por ese proceso, como decía Margarita, es todo un proceso. Y les aseguro que cuando terminen ese proceso de aprendizaje,
van a tener otro conocimiento sobre cómo aprende su hijo o hija y cómo usted ha sido transformado en ese proceso. Excelente. Así que regálese un aprendizaje junto a su hijo o hija para el 2022. Excelente. Mejor de ahí se daña. Gracias a todos por acompañarnos una vez más. Ya saben, pueden seguir las redes de CIDI. Sí, CIDI. es @CIDIchildren. CIDI Children. En Instagram, sí, lo pueden seguir por ahí. Nosotros felices de acompañarles, ayudarles e informarles. No están solos. No. Tenemos tantos profesionales buenos en este país, señores. Ahí sí. Así que De verdad me que uno sí. pues a toda la comunidad de psicólogos y de educadores que tanto dan de sí todos los días. Ahí sí. Y por CIDI Children pues pueden tener ese acompañamiento igual. Así es. Así que ya saben, seguimos la semana que viene, como siempre, cada semana ofreciéndoles contenido de calidad. Si no te has suscrito todavía a nuestro canal Didáctica Online, suscríbete porque ahí te salen las alertas de cada tema, que siempre uno supera al otro, de verdad. O no sé cuál es mejor que otro, porque todos son maravillosos con especialistas de un nivel increíble. O sea, nos esforzamos para ofrecer contenido de mucha calidad para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje. Gracias, Rosa María, una vez más. Gracias a todos y cerramos con nuestra frase. La educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje.